Yo sé que ya muchos han participado en Cabildo, que se han autoeducado por sí mismos, porque esto es un aprendizaje que también surge de la autoeducación. Uno puede llegar todas las herramientas, pero lo importante es que uno también vaya autoeducándose y aplicando estos conceptos a los distintos espacios en los que nos desenvolvemos, sobre todo territorialmente. Y vemos que estos cabildos se enfocan principalmente en los territorios. Bueno, como primera parte le voy a explicar qué significa facilitar. No sé si alguien tiene alguna idea. ¿No se escuchan? Sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es facilitar? Acá. Bueno, yo he sido facilitadora de algunos grupos de autosuficiencia. Como vemos acá, el facilitar es dirigir o concluir las opiniones a partir de un diálogo que se extrae de las distintas personas, es guiar estos distintos espacios. Uno se limita a guiar las conversaciones, por lo tanto tiene que ser lo más objetivo posible. Uno no puede imponer sus ideales por sobre los ideales de las personas porque nosotros estamos en un rol de facilitador. Y lo que queremos es que se realice en un ambiente armónico en el que todas las personas puedan participar. Además, lo importante de facilitar es saber escuchar. Esto lo vamos a mencionar en toda la presentación, que lo importante para ustedes poder facilitar es saber escuchar. Es el pilar fundamental para que puedan facilitar. Y para un facilitador es clave plantearse ciertas preguntas, porque por ejemplo, yo si estoy en un espacio y tengo una idea y cómo puedo profundizar en esas mismas ideas es, por ejemplo, ¿cómo llegan? ¿Por qué llegan así? Son preguntas que uno puede ir haciendo introductorias para que luego se vayan profundizando los temas. Como, ¿qué nos diferencia de esto con lo otro? ¿Cómo se sienten en estos momentos? Todas esas preguntas uno tiene que planteárselas para luego también plantearlas en las mesas e ir extendiendo el diálogo. ¿Y qué es un facilitador? Bueno, un facilitador son las personas que vamos a preparar para generar este clima y este ambiente en el que se garantice la participación de todos, realizando estas preguntas pertinentes, como ya lo habíamos mencionado. Es muy importante que se planteen preguntas antes de empezar a hacer los cabildos, ya que van a tener que guiar las conversaciones para poder concluir, porque a veces nos vemos en un grupo en el que no logramos llegar a acuerdos, porque no guiamos bien las conversaciones. Por lo tanto, es importante tener unas preguntas claves, quizás como un torpedito, con preguntas que nos puedan guiar hacia la consecución de las respuestas que necesitamos encontrar, ya para que sean, para poder sacar conclusiones claras en cada una de las mesas. Por lo tanto, hay que acordar estas líneas de acción y se tiene que tener en cuenta que a partir de la participación real de cada una de las personas. Por lo tanto, es importante que cada uno de los que se encuentren en la mesa participe, que yo incite la participación del otro. Es decir, si hay alguno que no está opinando lo suficiente, yo le hago una pregunta, como ¿qué te parece? ¿Qué sientes en estos momentos? ¿Tú crees que lo que está diciendo tu compañero es correcto? ¿O crees que a ti qué te parece? Tratar de introducirlo en el tema para que pueda ir participando. Pero siempre es importante tener la emocionalidad. Es importante darle este sentido humano a los cabildos, ya porque son instrumentos que nos aportan como personas y como sociedad. Por lo tanto, la principal es mirarnos a los ojos, es saber que estamos en un espacio y desde ahí comenzar a hablar. Desde situarnos en un espacio geográfico, desde saber en qué territorio nos encontramos y cómo podemos como guiar la emocionalidad de las personas para que todos puedan participar y no se sientan afectados por la opinión de otros. Bueno, existen momentos en la facilitación. Primero tenemos el contexto. El contexto puede ser la música, por ejemplo. Podemos iniciar un cabildo con una música, espacio, de fondo, que las personas se sientan motivadas, que vean que ya hay un ambiente. También podemos ver el tema de cómo situamos los espacios. Cómo yo voy a situar las distintas mesas para que no choquen unas con otras y que se alcancen a escuchar unos con los otros. ¿Cómo voy a ornamentar el espacio? También es importante, voy a poner papelógrafo, voy a poner una bandera, no sé, ahí cada uno que se le ocurra poder ornamentar y hacer que el espacio se vea más llevadero y más acogedor, porque esa es la idea, generar una instancia de diálogo. Y un diálogo no se va a dar en un espacio hostil. Y también es importante tener la consideración de la luz, de la temperatura,
de los materiales también es muy importante considerarlo a la hora de iniciar un cabildo. Antes de iniciar un cabildo uno tiene que decir ya, ¿qué necesito? ¿Qué tengo? ¿De qué dispongo? ¿Cómo vamos a hacer estas metodologías? ¿Necesito un papelógrafo? ¿Necesito un data? ¿Necesito un post-it para poder anotar las ideas? Entonces todo eso se tiene que ver de manera previa y en el contexto. También tenemos la otra fase que es la identificación. Es decir, yo necesito conocer el nombre de las personas, que generalmente se hacen a partir de un sticker. Uno pone el nombre de la persona y uno ahí también se identifica en su mesa como facilitador. Además tenemos que dar la bienvenida de quién está a cargo de estos talleres, nosotros presentarnos como facilitadores a las mesas y siempre, como les planteaba, centrándose en el quién soy, cómo estamos, porque hay que generar estos ambientes de conversación. También tenemos la contextualización, que lo principal es recoger también las inquietudes de las personas, conocer por qué vienen, quiénes se sienten motivados a estar acá, por qué creen que estas instancias son importantes. Es súper clave preguntar eso porque a veces las personas no tienen la claridad de por qué nos encontramos en estas situaciones o por qué estamos generando estos espacios de diálogo. Y es muy importante que cada uno de los asistentes tengan claro y sepan, cada cual puede tener sus propias aspiraciones o sus propias intenciones de por qué están los lugares, pero es importante también generar como esta expectativa quizás de que estos espacios son de diálogo y de formar comunidad, que es lo principal. Y también tenemos el escuchar, otra vez la palabra escuchar, que es lo principal, que desde las necesidades de las personas hasta las necesidades de uno mismo es muy fundamental poder escuchar al otro. Bueno, también tenemos características de un buen facilitador. Quizás no todos somos buenos facilitadores, quizás sí. Eso también es una pregunta que hay que plantearse, porque también hay que autoeducarse y que hay que autoconocerse si es que también cumplimos con el rol de facilitador. Por ejemplo, tiene que ser una persona amable, motivada, comprometida, de buen humor, organizado, empático, afectivo, estudioso, porque tiene que mantenerse informado siempre. Tiene que ser observadora porque tiene que estar pendiente de cada una de las personas, no solo de lo que hablan, sino también de sus movimientos. Tiene que ser positivo porque uno no puede ingresar un diálogo si no tiene un lenguaje positivista. Tiene que ser respetuoso con las palabras. Tiene que ser responsable porque tiene que llegar a la hora, tiene que estar en las reuniones, tiene que asistir. Tiene que ser prudente, consciente, creativo, lúdico, receptivo, tiene que ser honesto, tiene que ser inclusivo porque puede que en mesas hayan diversidades, porque esa es la idea de estas mesas, que sean diversas, con diversas edades, con diversos géneros, diversas etnias, y hay que tener la capacidad de escuchar, o nuevamente escuchar. Hay que ser valiente, hay que conciliar las diferencias, hay que construir los consensos, y hay que modular, ser asertivo, tener un tono de voz que puedan escuchar todos. Una disciplina, hay que ser lúdico y ser flexible. ¿Usted cree que tienen todas estas? Son demasiados, ¿no? Yo creo que difícilmente tengamos todas estas. Pero se construyen y estos espacios sirven para construir también este tipo de características. También sirven para sacar nuestra personalidad, para plantearnos también si somos o no somos facilitadores o si podemos serlo. Yo creo que todos podemos serlo realmente si tenemos las ganas y el entusiasmo para poder liderar una mesa. Así que yo lo invito a trabajar en estas características también. Ahora, también tenemos qué conocimiento debe tener un facilitador, porque no todo es solo actitud, sino que también hay que tener conocimientos previos para poder hacer una capacitación. Debe primero saber en la situación en la que vamos a trabajar. Por ejemplo, si vamos a hacer un cabildo temático de constitución, yo debo estudiar la constitución, debo estudiar cuáles van a ser los acuerdos, este acuerdo de la paz, porque la gente va a tener dudas y yo voy a tener que guiar la conversación. No puedo saber si alguien está incurriendo en una falacia si yo no lo sé. Entonces también hay que tratar de guiar que estos espacios sean fidedignos y de informaciones reales. Por lo tanto, uno lo primero que tiene que hacer es trabajar en la información que se va a entregar. Luego tiene que situarse en el contexto. Todos los contextos son distintos. Si yo hago un cabildo en San Pedro de la Paz y si yo hago un cabildo en Lota, los contextos van a ser totalmente distintos. Por lo tanto, yo debo conocer las realidades locales
para lo cual es necesario que nos informemos acerca de esta realidad, cuántos habitantes tiene, cuánta es la población que va a asistir, cuántas juntas de vecinos, cuáles son sus necesidades en la realidad, territoriales. También es importante que existe un perfil de grupo para facilitar, y este quiere decir que en estos grupos principalmente existan, o que los facilitadores exista una diferencia etaria, que existan pertinencia de los temas y que exista como esta diversidad entre los facilitadores. No podemos ligarnos solo, por ejemplo, a ser jóvenes, sino que necesitamos facilitadores de todas las edades. También para poder guiar estos procesos de facilitación. Lo otro que era importante que les mencionaba, el autoconocimiento, es ver, yo sirvo para esto, estoy preparada para hacer una facilitación, y esas son las preguntas que uno debe plantearse. También es muy importante conocer la metodología que se van a utilizar, porque como vemos, cada cabildo tiene metodologías distintas que se van adaptando a las realidades, a los tiempos, a las cantidades de personas. Entonces es muy importante, antes de ser facilitador, conocer esta metodología. También la comunicación. La estructura de la actividad va ligada intrínsecamente a las metodologías, ya que cada metodología tiene su disponibilidad de tiempo. Por ejemplo, si tienen una ronda de 30 minutos para responder 30 preguntas, van a tener que hacer calzar esa conversación en 30 minutos para responder a esas 30 preguntas, a esas 3 preguntas. Entonces es muy importante saber cuál es el tiempo que tenemos para discutir para cada pregunta y preparar esos espacios. También es tener conocimiento en sentido de la actividad, es decir, va súper ligado a la situación en la que lo vamos a trabajar. El objetivo a cumplir es muy importante. ¿Qué queremos con esta actividad? ¿Queremos solo conversar? ¿Queremos presentar las demandas locales? ¿Queremos presentar demandas a nivel nacional? Es muy importante. ¿Qué debe hacer el facilitador? ¿O qué debe saber hacer el facilitador? Primero debe tener capacidad de síntesis, porque en estas mesas se habla y se dialoga mucho. Por lo tanto, hay que tomar actas y hay que saber sintetizar las opiniones de la mejor manera posible y súper objetiva. También se debe saber cuándo marcar los momentos. Es decir, si yo estoy en una pregunta pero necesito pasar a otra, ¿cómo lo hago? ¿Cómo marco ese momento? Lo más lógico o lo más fácil de cómo sacarme esos momentos es con otra pregunta. Saber los momentos adecuados de las discusiones, de las opiniones, va súper ligado al anterior. Saber cuándo poner fin a cada tema. Si tengo que decir, ¿saben qué? Se están alargando mucho con las preguntas, con la respuesta, voy a dar un minuto para que hable cada uno y después sintetizamos, también es válido para que se den estos espacios de diálogo. Saber la estructura de la actividad, que ya lo habíamos mencionado antes, saber cuáles son aquellos materiales que necesito. Si necesito, por ejemplo, voy a empezar una actividad con un video y tengo que presentarle a cada mes un video, tengo que saber que debo llevar un computador o un parlante para poder mostrar ese video y que las personas puedan escuchar. Entonces debo saber qué materiales necesito al día antes o mucho antes para yo poder realizarlo y comprarlo si es que es necesario. Y saber leer, categorizar, ordenar y agrupar. El manejo de técnicas para ejecutar, motivar y romper el hielo. Es importante, quizás les puede tocar una mesa que nadie quiera hablar. Entonces para eso existen técnicas que ustedes pueden utilizar para romper el hielo. Por ejemplo, pueden, no sé, tener una pelota de tenis y se pasa una pelota de uno a otro y se van presentando. Claro, eso genera un ambiente más agradable y uno va conociendo al de al lado. Existen otras técnicas como, por ejemplo, yo los junto en pareja y hago que se escuchen, que uno escucha al otro y luego es como un A y un B. Primero el A escucha al B y luego el B escucha al A. Entonces eso se genera un ambiente que yo conozco a la persona, porque son personas que yo no conozco realmente en esas mesas. Entonces se genera esta cercanía y me es mucho más fácil luego entrar directamente a las preguntas. También es importante trabajar en equipos, entre los mismos facilitadores es importante trabajar en equipos. Por ejemplo, si yo no sé algo y necesito ayuda, puedo apoyarme en mi otro facilitador, porque ellos están trabajando en lo mismo que uno, entonces es importante tener esta conexión con sus otros facilitadores. También, por lo tanto, es muy importante conocer a todo el equipo de facilitadores y trabajar con personas que expresan los conflictos, que después lo vamos a mencionar. Actuar con empatía, siempre tienen que actuar con empatía, la regla fundamental después de escuchar. Saber escuchar al grupo,
saber preguntas y hacer preguntas. Ahí va el listado del torpedo con sus preguntas para que puedan saber qué puedo decir ahora, qué puedo hacer ahora para poder introducir otro tema. Preparar los materiales, como ya se había mencionado, y saber estas dinámicas grupales, como ya no está funcionando esto, no quieren hablar, ya quizás parémonos, mirémonos, démonos el espacio para, no sé, darnos un abrazo quizás, porque hay que darle esta cercanía a esta instancia. Estas instancias tienen que ser afectivas, fraternas, porque eso es lo que buscamos separar un poco el individualismo y hacerlo de una manera mucho más fraterna. Por lo tanto, si hay que generar estos espacios de acercamiento, hay que hacerlos. Y hay que mirarse a la cara, hay que mirarnos a los ojos para poder sentir que estamos todos en un mismo, como en un mismo espacio, trabajando por una misma causa. Y saber moderar y regular la participación. Por lo tanto, la facilitación es algo que requiere de gran compromiso. No es una pega sencilla. No es sencillo moderar, no es sencillo liderar un grupo de personas, no es sencillo. Por lo tanto, también se necesita que exista este compromiso por aprender, por saber de los temas de contingencia, porque yo me puede tocar una mesa que quizás no conozco mucho, pero voy a tener que ponerme a estudiar un poco antes, aunque sean 10, 15 minutos, a leer un poco para yo poder moderar de la mejor manera esas mesas, porque si no, como les planteaba anteriormente, puede que alguien esté dando una información errada y después toda la gente va a quedar con esa información errada y uno debe saber también darle esa aclaración a las personas. Bueno, también es importante tener en consideración los canales respectivos. Es decir, no solamente estamos hablando, porque claro, hablamos y escuchamos porque tenemos el canal auditivo, que por ejemplo podemos poner música doc, considerar un equipo apropiado para la instancia, dar mensajes que sean aclarados para aclarar este mensaje, la capacidad auditiva del grupo, que todos escucharon. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una pregunta, asegurarse que todos escucharon la pregunta, queda alguna duda, y después pasamos a la ronda respectiva de respuestas. Pero también tenemos que tener en consideración el canal visual. Por ejemplo, el lenguaje de señas, los gráficos, los mapas conceptuales. Puede que en nuestra mesa nos toque una persona en situación de discapacidad, nosotros vamos a tener que saber manejar esa situación. Quizás hoy en día, en un mes, no vamos a aprender lenguaje de señas, pero algo que sí vamos a tener que en el camino irlo aprendiendo, porque necesitamos que todas las personas se sientan integradas en esta instancia. También un canal kinésico, señalar, como tú habías dicho algo, tratar de activar este juego, este rol, si hay que parar, si nos paramos, si hay que ir afuera a un lugar más fresco, nos paramos a un lugar más fresco, y tratar de hacer estos movimientos que también son importantes, contactos, las distancias también es importante. Bueno, la estructura de una sesión como propuesta inicial tenemos que, primero hay que conocer los contextos. Antes de implementar cualquier cabildo, lo primero es que conozcan el contexto en el que están. Luego se da la bienvenida. La bienvenida, quien está organizando el cabildo da la bienvenida a todos los asistentes. ¿Podrías apagar la luz de ya? Sí. Porque no se ve nada. Yo voy a volver después para responder esa pregunta. ¿Cómo manejamos a alguien que quiere validar su idea y no quiere construir colectivamente? Primero, las preguntas van bastante en la conversación, que era lo que yo le preguntaba. Que era lo que yo le comentaba. Por ejemplo, ¿usted cómo está viviendo esto? Porque necesitamos saber, quizás la persona tiene su opinión porque vive en otro contexto diferente. Y también hay que tratar de ver por qué tiene su opinión. Entonces, una pregunta es por cómo está viviendo esto, cómo se siente con esta situación. Y si quizás ya no estamos, por ejemplo, ya no estamos llegando a consenso, lo que podemos hacer es votaciones para poder llegar a acuerdos. No sé, son 3 personas en la mesa y yo digo, ya hagamos una votación, 2 están de acuerdo, 1 no, entonces queda como acuerdo lo que las 2 personas decían. Pero ojo, ese desacuerdo tiene que quedar agregado en alguna parte. Porque puede que existan esos acuerdos, ok, 2 personas están a favor, pero también existe un desacuerdo y también hay que mencionarlo. Quizás eso era lo que pasaba el otro día con el caballero, que quizás no se planteó que también existía esta posición en contra. Y que también hay que plasmarlo, porque si no ellos se sienten pasado a llevar, y la idea es que nadie se sienta pasado a llevar y que todos se sientan incluidos, independiente de las posiciones y de las posturas que se tengan. ¿Quedó más claro un poco? Sí. Ya, entonces volviendo a esta estructura,
que es la sesión como básico de cómo hacer un cabildo, primero tienen el contexto. Ustedes conocen los contextos, dónde se sitúan, lo que necesitan. Luego viene la bienvenida por parte de los organizadores, de quienes lo realizan. Luego se reúnen en grupo y estos saludos, presentaciones desde hielo, como estas técnicas que les presentaba yo. Y primero se viene el encuadre, como yo le digo ya, primero vamos a escuchar, vamos a compartir, vamos a respetar nuestros tiempos, eso se debe plasmar en la bienvenida, vamos a hacer una instancia en la cual va a ser participativa para todos, en donde se va a sentir, se va a pensar, se va a actuar, donde se tienen que dar las condiciones necesarias para actuar y para poder interactuar. Luego de esto es como la fase del grupo, cuando uno se reúne por mesa. Luego viene lo que es la plenaria, que la plenaria, no sé si todos saben, pero es cuando se reúnen todas las informaciones de cada uno de los grupos y se exponen al público en general. Y luego viene un cierre. En el cierre es muy importante que ustedes den por un compromiso. Por ejemplo, este no va a ser el último cabildo que vamos a dejar acá. No, vamos a generar después otro. Incitar a la participación de nuevos espacios. Porque si no la gente va a decir, ay, ¿por qué vine? Si no va a haber otra instancia. Entonces, es muy importante, aparte de decirle que vamos a hacer nuevas instancias, que la gente se vaya con una actitud positiva y contenta, para que puedan volver. Entonces, la despedida y el cierre es muy importante para cada una de sus actividades. Y ahí pueden a lo mejor terminar con un acto cultural, quizás con algún show de danza, de teatro, para poder amenizar los espacios y así que la gente pueda volver a participar de esta instancia y seguir nutriéndola. Bueno, agradecemos a la Fundación Trabajo por un Hermano, que ellos nos han colaborado con las metodologías y con lo anterior mencionado. Ellos hicieron estos análisis y gracias a ellos nosotros pudimos llegar a estas conclusiones, no es que solamente hayamos pensado, hoy estas características son de un facilitador, sino que hubo todo un trabajo detrás. Bueno, ahora las metodologías de cabildo. Los cabildos se plantean como un espacio de encuentro de deliberación pública en torno a temas de interés sociopolítico. Son espacios que deben asegurar la participación de todos y todas y puesta en común los puntos de vista de todos los participantes. Por lo tanto, es muy importante que todos participen y que se tengan en cuenta todos los puntos de vista de las personas. Y se apoyan las reglas de conversación y los facilitadores, que su función aseguran que estas reglas del juego se cumplan y que se puedan dar la palabra para todas las personas que puedan participar. Y se deben sistematizar estos acuerdos y los desacuerdos. Eso era muy importante. Los desacuerdos también tienen que ir. A veces nosotros pensamos, no, pero ¿por qué si solo tenemos convergencias? Pero no, también tenemos divergencias y es importante también señalarlas, que no todos estamos de acuerdo en ciertas cosas, porque a esos grupos minoritarios también hay que incluirlos. Bueno, la duración de esto es como una forma de cabildo súper base que se puede ir modificando y adaptando según la necesidad de cada uno de ustedes y de sus territorios. Primero, la duración de la actividad siempre va entre 2 horas y media y 3 horas. Existe la fase de grupos, una presentación ahí donde se propone la metodología de 15 a 20 minutos. Es muy importante que ustedes primero den la bienvenida, como lo había mencionado antes, señalen el contexto, pero también señala la metodología. Es decir, tenemos 30 minutos para responder estas preguntas, luego tenemos 30 para hacer la otra, luego vamos a hacer la plenaria. Entonces es muy importante que la gente tenga en consideración cuál va a ser la metodología. Luego está la conformación y el trabajo en grupo, que dura aproximadamente 1 hora y media, y el plenario de conclusiones, que es 1 hora. Todo este tiempo es muy relativo, porque va a depender de la gente que llegue, de si se cumplen o no se respetan los espacios, me refiero como el horario. A veces uno no quiere conversar 5 minutos más, ya se alarga 5 minutos más. Entonces no es que exista la rigurosidad en ese horario, pero aproximadamente así se podría distribuir. Para iniciar este trabajo se presenta la coordinadora del cabildo, que era lo que les mencionaba, con la bienvenida, donde se propone el trabajo y los temas que se proponen como objeto de discusión. Por ejemplo, no sé, en este cabildo vamos a hablar de derechos humanos y tenemos estos lineamientos. Aquí también lo que se puede hacer es introducir a los temas. Por ejemplo, acá, respecto a los temas, se sugiere una definición de un marco común de discusión que puede expresarse en una o dos preguntas abiertas, dejando un espacio para temas emergentes. Ejemplo, para la discusión de la nueva Constitución, es una pregunta orientadora, podría ser: ¿cuál es el Chile que queremos? ¿Cuáles son los principios y derechos que debiese resguardarse en este nuevo pacto social? Podría ser: ¿por qué debemos cambiar una Constitución? Entonces son preguntas orientadoras.
En este espacio también se podría hacer una breve introducción a un tema de algún experto, que nos puede mencionar los aspectos básicos para yo poder luego dar una discusión con mayor información de las personas que se encuentran. Bueno, el trabajo grupal, luego de que nos dimos esa presentación, que vimos que eran los que organizaban esto, están los trabajos grupales en los cuales surge el rol preponderante de los facilitadores. Entonces, los grupos se dividen entre 8 a 10 personas como máximo por grupo. A veces existe la necesidad de que hay que abrir más grupos o que hay que integrar 2 personas más por grupos porque tenemos mucha gente. Entonces, eso también se puede hacer. Se eligen 2 miembros del grupo que desarrollarán el papel de facilitador o secretario. El facilitador debería ya estar uno de ustedes y el secretario se puede designar dentro de la misma mesa. Y para el registro de estas conversaciones se deben entregar los materiales. Es necesario que ustedes le entreguen los materiales para que puedan trabajar. Es decir, si necesitamos que ellos trabajen en un papelógrafo y pongan post-it, es necesario que ustedes le entreguen todos los materiales. Necesitamos que también le entreguen un acta para que ellos puedan tomar notas para así después de uno poder sintetizarlo porque es más fácil. Y el secretario y el facilitador cumplirán este rol clave de poder conciliar estos puntos de vista de ambos y llevar las conclusiones del grupo. Luego se procede a una presentación de cada uno de los integrantes, que era lo que yo les mencionaba, que es importante que cada uno se conozca, y se entrega la etiqueta de identificación. Generalmente a veces esto de la etiqueta de identificación se hace al comienzo, cuando uno como que se acredita, se inscribe, ahí le entregan su tarjetita con su nombre, con a veces su número de mesa, pero lo importante es correr una lista, es importante que se firme la asistencia, que considere la asistencia dentro de estas actividades, y también es importante que se presente cada una de las mesas, por qué están acá, cuáles son sus intereses, qué es lo que esperan de esta actividad, porque es muy necesario generar esta instancia. Luego se trabaja en las consultas elaboradas, se promueve una deliberación abierta y se asegura el uso de la palabra, es decir, yo debo moderar para que cada uno de los presentes pueda participar y responder cada una de las preguntas. Y el facilitador estimula esta discusión a través, las preguntas de las que estaba hablando ahí. Las preguntas que uno establece al principio cuando presenta la metodología, uno dice vamos a trabajar estas 3 preguntas del día de hoy. Y de en torno a esas 3 preguntas se genera la discusión. Sí, solo a modo de sugerencia, como Planteaba que era muy importante, a veces se están extendiendo mucho las palabras, poder recomendarles que pudiéramos hacer la respuesta de 1 minuto cada uno para que pudiéramos alcanzar todos como manera de sugerencia. Es difícil igual poder imponer algo, porque acá no vamos a imponer porque no somos jefes de nadie, sino que somos facilitadores. Pero sí podemos lograr que las personas hagan estas cosas que nosotros queremos que hagan a través de preguntas o a través de sugerencias. ¿Cuántos facilitadores hay por capítulo? Existen 10 mesas, usted debería tener 10 facilitadores, 1 por mesa. ¿No es uno solo por el capítulo? No, es 1 por mesa. Estos son por mesa. Cada facilitador tiene una mesa entre 8 a 10 personas y modera esa mesa. ¿Sí? Es una pregunta clave y es sugerirle al resto. ¿Usted está de acuerdo con lo que está planteando la persona acá? Y se acaba. Ya. ¿Pero se registra? Puede que dentro de la discusión no tengamos acuerdos, pero puede que en las preguntas sí tengamos acuerdos. Por eso, si en las preguntas hay desacuerdo, uno tiene que mencionar que, por ejemplo, tenemos un grupo en la mesa que algunos quieren asamblea constituyente y otros no quieren cambiar la constitución. Entonces uno tiene que plantear que hay un grupo que está de acuerdo y otro grupo que no está de acuerdo. Pero es que igual vuelve la misma situación.